Imagina un mundo donde la privacidad no es un derecho, sino una enfermedad mental. Un lugar donde los edificios son de cristal, porque quien no tiene nada que ocultar, no teme la mirada del vecino. Esto no es un episodio de ficción moderna, ni una teoría sobre el crédito social. Es una novela escrita hace más de 100 años por un ingeniero naval ruso llamado Yevgeny Zamyatin. Su obra se titula Nosotros. Y si Orwell nos advirtió sobre el dolor y Huxley sobre el placer, Zamyatin hizo algo más aterrador. Predijo nuestra transparencia voluntaria. Antes de que el gran hermano nos observara desde las pantallas, Zamyatin concibió una pesadilla de matemáticas que parece menos una advertencia literaria y más un manual de operaciones para la civilización tecnológica contemporánea. Para comprender la precisión de esta pesadilla, hay que observar al hombre detrás del plano. Zamyatin no era un literato romántico, era un ingeniero naval que diseñaba rompehielos para la Marina Imperial rusa. Su mente estaba educada en la termodinámica y el cálculo estructural. Durante la Primera Guerra Mundial, vivió en Newcastle, Inglaterra, supervisando la construcción de barcos. Allí observó la eficiencia mecánica de la industria británica y quedó fascinado y horrorizado a la vez por el taylorismo. Este sistema buscaba eliminar todo movimiento inútil en el obrero, convirtiendo al hombre en una extensión de la máquina para maximizar la producción. Zamyatin vio en esto el fin del individuo. En los astilleros ingleses vivió una epifanía oscura que hoy podemos palpar en nuestras propias interfaces. Observaba a los obreros trabajar con una precisión que parecía despojada de alma. No eran personas, eran funciones de la producción. Esta observación es el cimiento de todo. Él no imaginó el control social leyendo libros de sociología, lo vio en el diseño de las calderas y en los turnos de trabajo rígidos que convertían el tiempo en una mercancía geométrica. Entendió que el acero y el cronómetro eran herramientas de dominación mucho más potentes que cualquier discurso político. Cuando regresó a Rusia en 1917, traía consigo el plano de una sociedad donde el ser humano sería por fin rectificado por la ingeniería. Al volver, no encontró filósofos interesados en la ética, sino a ingenieros de almas que querían que el ciudadano fuera una pieza intercambiable, una tuerca estándar, en el motor de la revolución. Esta es la semilla real de la obra de Zamyatin. Nosotros no es una alucinación, es la transposición de la ingeniería naval a la anatomía humana. El estado único de la novela es literalmente un rompehielos social diseñado para navegar a través del caos de la historia, aplastando cualquier témpano de individualidad que se interponga en su ruta calculada. Esta mentalidad es el ADN directo de nuestra tecnología actual. Cuando hablamos de algoritmos que deciden nuestro futuro, estamos usando el taylorismo digital. La idea de que una decisión humana es inferior a una decisión procesada por un sistema surgió en esos laboratorios donde se cronometraba el parpadeo de los obreros. Para ellos el conflicto humano era simplemente un fallo de diseño que la técnica tenía la obligación de corregir para alcanzar la paz absoluta. Para Zamyatin, la vida no era una cuestión de moral, sino de física. Él utilizaba la lucha entre la energía y la entropía. Como ingeniero sabía que una máquina necesita un diferencial de temperatura para funcionar. La energía es la revolución, el movimiento que crea nuevas formas. La entropía es el reposo, el equilibrio dogmático, el frío que busca que nada cambie. En su novela El estado único es la entropía personificada. Han alcanzado la felicidad porque han eliminado todo movimiento diferencial. Es la paz de una caldera que ha dejado de arder. Zamyatin advirtió que una sociedad sin entropía es una sociedad muerta. La gran operación que se describe en la novela, una cirugía para extirpar la fantasía, tiene un origen clínico verídico. Si la imaginación produce duda y la duda produce infelicidad, la solución técnica es extirpar el órgano de la imaginación. No era una metáfora literaria, era una propuesta de salud pública que hoy resuena en nuestra tendencia a medicalizar cualquier conducta que no encaje en los parámetros de la productividad optimizada. Un punto crucial es cómo Zamyatin diseccionó el control a través del lenguaje. En nosotros
Los personajes no hablan, emiten informes técnicos. El lenguaje se ha vuelto una herramienta de precisión matemática, donde no hay espacio para la metáfora porque la metáfora es ambigua, y la ambigüedad es el último refugio del individuo. Zamiatin observó cómo el poder empezaba a secuestrar las palabras para que justicia ya no significara un equilibrio ético, sino el cumplimiento estricto de un horario. Como ingeniero, sabía que si controlas las variables de entrada, las palabras puedes predecir con exactitud el resultado de salida del pensamiento. El Estado único no necesitaba prohibir pensar, simplemente hacía que pensar fuera técnicamente imposible. Esta lucha por el yo frente al nosotros fue lo que fascinó a George Orwell. Es un hecho documentado que Orwell leyó una traducción francesa de Nosotros antes de empezar a escribir su obra maestra. Orwell tomó el concepto del gran benefactor de Zamiatin y lo convirtió en el gran hermano, pero Zamiatin fue más allá al mostrar la complicidad voluntaria. En Nosotros, los ciudadanos aman sus paredes de cristal, porque el cristal les quita la responsabilidad de elegir. Elegir es agotador, requiere dudar y equivocarse. El sistema les ofrece una libertad de problemas, a cambio de la libertad para actuar por cuenta propia. Ya no se necesita un dictador violento cuando se tiene un sistema que nos ofrece una senda de mínima resistencia. Aquí es donde la visión de Zamiatin conecta con pensadores contemporáneos que plantean que la autoridad se está desplazando de los humanos a los algoritmos. La libertad de elección empieza a percibirse como una carga que delegamos gustosamente en procesos que prometen una vida aséptica. La arquitectura de la transparencia total fue la solución técnica definitiva de Zamiatin al problema de la desobediencia. Los ciudadanos habitaban edificios de cristal, donde cada acto era visible para el colectivo. Esta visibilidad no era solo un castigo, era una herramienta de armonía. Cuando todo el mundo puede ver lo que otro hace, la presión de la mirada colectiva sustituye a la necesidad de la fuerza estatal. Esta idea resuena profundamente en la sociedad actual, donde el pánico ya no es a ser observado, sino a pasar inadvertidos. Hoy, ese ajuste se realiza mediante la búsqueda constante de aprobación digital. La matemática se ha convertido en la religión suprema donde la belleza solo se encuentra en la perfección de una ecuación. Se confía ciegamente en que los modelos predictivos pueden resolver los conflictos humanos mejor que la deliberación moral. El ser humano es tratado como un algoritmo biológico que puede y debe ser optimizado. El peligro de este enfoque es que al intentar integrar toda la experiencia vital en una fórmula, lo que queda fuera es precisamente aquello que nos otorga humanidad, lo impredecible y lo gratuito. Zamiatin introdujo la metáfora de los números imaginarios como el símbolo de la rebelión interna definitiva. La raíz cuadrada de -1 representa aquello que existe, pero que no puede ser integrado en la lógica física del sistema. En el mundo contemporáneo se observa una lucha constante por eliminar estos números imaginarios de la vida social. Sin embargo, es precisamente en ese resto, en ese decimal infinito, que escapa al cálculo donde reside la posibilidad de la libertad real. Una civilización que logra eliminar la capacidad de imaginar realidades alternativas es una civilización que ha renunciado a su futuro en nombre de un presente estático. La operación quirúrgica para extirpar la fantasía tiene su equivalente moderno en la economía de la atención, donde los algoritmos de recomendación actúan como una lobotomía digital. El verdadero rostro del control moderno no es una bota, sino una notificación que nos facilita la vida mientras nos arrebata la autonomía de manera imperceptible. La invitación de Zamiatin es a mirar a través del cristal y recordar quiénes somos bajo la espesa capa de datos que nos define ante el sistema. Proteger el alma, el secreto y la fantasía es el acto más revolucionario en una era de visibilidad total. La integridad de la especie depende de reclamar el derecho a ser imperfectos, a ser lentos y a ser improductivos. Yevgeny Zamiatin fue el primer autor oficialmente censurado por la maquinaria que él mismo había ayudado a fundar. Su obra, Nosotros, ostenta el sombrío honor de haber sido la primera novela oficialmente prohibida por la censura soviética. Fue acusada de ser una traición ideológica cuando en realidad
Era un diagnóstico precoz de la deshumanización sistémica. La tragedia de Zamiatin se consumó en el exilio y el silencio. En 1931 escribió una carta dirigida personalmente a Iósif Stalin, afirmando que la libertad de expresión era una necesidad biológica absoluta. Sorprendentemente, Stalin le permitió partir hacia París. Allí murió en la pobreza y la nostalgia, viendo desde la distancia cómo su visión de un Estado único comenzaba a cristalizar en el mundo bajo diferentes uniformes. Es una ironía amarga que Zamiatin muriera casi en el olvido mientras Orwell y Huxley alcanzaban la fama mundial utilizando las semillas que él había plantado. Su libro no regresó legalmente a su patria hasta 1988. La vida de Zamiatin es el recordatorio final de que el sistema puede prohibir el papel o exiliar al cuerpo, pero no puede detener la entropía de una idea que ha encontrado su momento de verdad. Hoy, mientras habitamos la transparencia digital, que él imaginó como una pesadilla de ingeniería, su figura emerge como un testigo silencioso y necesario. Su sacrificio personal nos dice que aunque la tecnología intente convertirnos en una cifra perfecta dentro de una ecuación colectiva, siempre existirá la posibilidad biológica de ser ese número imaginario que rompe el cálculo. La verdadera justicia para Zamiatin no reside en monumentos, sino en cada individuo, que frente a la inmensidad de un nosotros algorítmico, todavía se atreve a reclamar con voz propia y sin miedo al vacío la propiedad absoluta de su propio e intransferible yo. Al final del día, el cristal solo es transparente si estamos dispuestos a mirar a través de él, para ver la selva que todavía crece desordenada y libre al otro lado del muro que nosotros mismos hemos ayudado a construir.